La distancia que la Iglesia cristiana occidental se encontraba de sus fieles en la Edad Media se vivió también en la música que era usada en los cultos para la adoración de Dios. Los cantos se hacían en latín por un grupo selecto y el pueblo no tenía mayor participación. La reforma debía ser también musical. Lutero, sabedor que la música estaba al lado de la teología y era un regalo de Dios y como tal debía ser accesible a todo el mundo, transforma la música cristiana para siempre. Se dio la tarea de componer y compilar melodías reverentes y conducentes para la adoración a Dios. Estableció en su liturgia himnos en alemán, melodías populares y el lenguaje sencillo que acercaran el mensaje a una sociedad donde el 85% eran analfabetos. De este modo, el mensaje volaba y la verdad divina quedaba grabada en los corazones con el poder de una simple melodía. En Magdeburgo, la entonación colectiva de los cantos de Lutero convirtieron la ciudad antes que llegara el reformador. El primer himnario protestante fue publicado en Wittenberg, Alemania, en 1524. Este librito tenía solamente 8 himnos, 4 de ellos escritos por Martín Lutero. En poco tiempo, la demanda de este librito fue grande. La gente aprendió y cantó los himnos con mucho entusiasmo, y Alemania llegó a ser un mar de cantos. En esta forma, Martín Lutero vino a ser aceptado y conocido como el padre de la himnología congregacional. De sus 37 himnos, el más conocido es Castillo Fuerte, inspirado, era que no, en la Biblia, en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Calvino, por otra parte, en su afán de volver a la fuente primaria del Evangelio, estableció que la Iglesia debía cantar los salmos como lo había hecho la Iglesia primitiva. Se enfatizó el deber y derecho de toda la congregación de participar activamente en el culto mediante el canto congregacional. Su himnario fue el Salterio de Ginebra, donde se musicalizó todo el libro de los Salmos. Calvino eligió los Salmos porque para él no hay otro libro en el que más perfectamente se nos enseñe la forma correcta de alabar a Dios o en el que se nos motiva con más fuerza a la realización de este ejercicio religioso. He estado acostumbrado, escribe Calvino, a llamar a este libro como la anatomía de todas las partes del alma. Al leer a los padres, Atanasio, Crisóstomo y Agustín, Calvino aprendió que la iglesia antigua cantaba exclusivamente salmos al unísono, sin acompañamiento instrumental. Creía, de este modo, que estaba purificando a la Iglesia de las recientes innovaciones musicales. El amor de Calvino por los salmos lo llevó a trabajar durante muchos años en la producción, ampliación y mejora de los salterios franceses, hasta que en 1562 se completó la musicalización de los 150 salmos. Este salterio fue traducido a 24 idiomas. Fue tal la difusión de los salmos, oral e impresa, que las autoridades católicas prohibieron su interpretación en lugares públicos para no ofender ni molestar a los defensores de Roma. Los reformados optaron entonces por musitar las melodías sin pronunciar los textos. Esto dio origen al tópico que los protestantes siempre murmuraban. Por otra parte, en lo tocante a las melodías, Calvino era de la línea que la música de los cánticos de la Iglesia debe ser reverente en relación con Dios y cantable para la congregación. Esta solemnidad queda de manifiesto en el Salmo 100, una de las pocas melodías que ha perdurado hasta el día de hoy. Si con Martín Lutero la música fue socializada en el culto y con Calvino se vuelve a las fuentes primitivas, fue con el metodismo de los hermanos Wesley que los himnos llegaron a todos los rincones gracias a la predicación callejera.
Los cantos metodistas tuvieron importancia por ser siempre el preámbulo a la ansiada predicación de la palabra. Se congenió canto y escritura, en contenido como en orden secuencial, preparando a la audiencia para atender al mensaje de la palabra. El contexto en el cual nace el metodismo, entre el 60 y el 70% de la gente era analfabeta. Además, la iglesia de los hermanos Wesley buscaba llegar a las clases sociales más bajas, olvidadas por la aristocrática iglesia anglicana, por lo que comprendieron la importancia que la teología se explicara por medio de himnos y que las melodías fueran sencillas para que pudieran ser cantadas por personas que no tenían cultura musical académica. No dudaron en usar melodías populares de los bares, y esa música con un origen bohemio, con las letras de Carlos Wesley, trascendió, trayéndonos hasta el día de hoy el mensaje de Cristo. Llegamos a Chile. La sencillez del mensaje pentecostal permitía que todos pudieran entender la predicación testimonial de los conversos. Pero era una iglesia naciente, entre los olvidados de la sociedad, en un país predominantemente católico. Era necesario fortalecer la fe y diferenciarse de la religión predominante. Fue así como esta iglesia adquirió su identidad y se hizo conocida para la sociedad a través de los cantos en la predicación, como también en la marcha hacia la iglesia. Y los hermanos reforzaron su fe con himnos, siendo Pecador ven al dulce Jesús uno de los himnos más conocidos y cantado por todo el mundo en Chile. El himnario de la iglesia con Mr. Hoover tuvo como base el EUC, himnos evangélicos para uso de las congregaciones cristianas del metodista norteamericano Henry Jackson, himnario con el cual Willie Hoover había cooperado con la traducción de 7 himnos. Ambos cancioneros coinciden en orden correlativo en más de 252 himnos. Ya en el año 1928, el himnario de Mr. Hoover tenía 275 páginas, donde la mayoría eran himnos metodistas, pero entre estos también figuraban 12 coros que fueron parte del Avivamiento de Valparaíso, escritos por la hermandad o entregados por el Espíritu en medio de las reuniones, aprobados por Mr. Hoover en concordancia con la fe pentecostal. Lo más importante para Willie Hoover era el contenido de los himnos. No tenía problemas con la música. Adoptó himnos del gospel, movimiento que recién nacía en Estados Unidos, cuyos ritmos y estilos recordaban marchas, valses o canciones de salón, como los himnos 194, 204, 214, entre otros. Incluso usó una melodía del aria Laxia Quiopianga de la ópera Rinaldo para el himno 94, Cristo bendito, yo pobre niño. La preocupación del primer superintendente fue que la iglesia pentecostal cantara himnos que tuvieran una garantía doctrinal con un respaldo bíblico, o que entregaran una enseñanza y, de no ser así, no entraran en contradicción con la Biblia. Lo que ayudó en la formación de los primeros pentecostales a tener una fe sencilla pero profundamente bíblica, sabiendo que una buena enseñanza recibida por medio de una música se grabaría rápidamente en todos quienes cantaran y escucharan. Este canto que revela y refuerza la identidad de la iglesia está presente desde el 12 de septiembre de 1909, cuando los hermanos, acompañando a la hermana Elena en el cuartel de policía, cantaron: Lutero, Calvino, Wesley, Hoover comprendieron la importancia de la música para transmitir el mensaje divino, pero jamás se entregaron a la adoración sin escudriñar lo que se cantaba, a cantar sin entendimiento. ¿Vivimos hoy esa misma preocupación o nos entregamos a un canto sin meditar en lo que estamos cantando?